¿Cómo está la actualidad del Nacional? ¿Es muy distinto a lo que era antes con puro hombre, ahora que hay mujeres? El que estén las niñas ha ayudado en eso, como que le ponen como un cable a tierra a los varones que están a su alrededor, que son como con más energía, más niñitos. Eh, no sé cómo vaya a ser, pues va a haber un aprendizaje, cómo va a ser esta interacción en primero medio, segundo medio, porque hasta ahora va en octavo nomás. Que todo esto del estallido social empezó porque subieron la tarifa del metro. Mm. Y me acuerdo que se hizo viral algunos videos de gente del Nacional saltando los torniquetes del metro de una forma masiva. Y de ahí, según yo, surgió todo lo que fue el estallido. Fue como la llama Mm. que hizo que todo el país se diera cuenta. Cerramos el año antes, cerramos el año una semana antes del estallido, el 2019. Fue en una espiral de violencia, de caos, de anarquía, que hizo finalmente que el colegio no fuera un lugar seguro, ni para la gente que trabajaba acá, ni para los estudiantes más chicos. Entonces llegó un momento en que venir al instituto en el segundo semestre del 2019, previo al estallido, que era un peligro, po. Entraron carabineros, había batallas campales en el patio, y bueno, todo eso se ve por la prensa, y se ataca al instituto a lo mejor sin conocer el origen. ¿Cómo se vivió la pandemia? Y ahí el segundo semestre del 2020 empezaron las clases online y se habilitaron esos otros menús en las plataformas, se crearon cuentas institucionales para los estudiantes, para entrar a Google Meet cada uno logueado, no con su correo personal, sino con un O correo sea que ahora legal. todo alumno del Nacional tiene su propio correo. Y desde ahí un beneficio porque también se Oye, saca sí. mucho aprendizaje. Y después estaba eso otro que decías tú, pues, o sea, no todos los estudiantes tienen acceso, no todos tienen internet, no todos tienen celular, no todos tienen impresora, algunos inubicables, absolutamente inubicables. Hola people, ¿cómo están? Hoy día estoy aquí con el influencer de Lean, Tuti, preséntate para el público. Bueno, aquí Óscar Gutiérrez, profesor de lenguaje del Nacional, hace ya, 2008, 14 años. Harto tiempo ha pasado, colegio bien distinto. Claro, claro, de hecho a eso vinimos a hablar, como de la actualidad del Instituto Nacional, pero primero también yo quería mencionar que usted fue exalumno del instituto también. Exalumno, sí. Estudié acá del 94 al 99. Otro colegio más distinto todavía al que se vive hoy día a día. Claro, y por eso mismo aquí Tuti puede hacer la distinción entre del siglo pasado del Nacional y ahora la actualidad con las mujeres, Hmm. que otra debe ser un Instituto Nacional totalmente distinto. Entonces yo le quería preguntar ahora, ¿cómo está la actualidad del Nacional? ¿Es muy distinto a lo que era antes con puro hombre, ahora que hay mujeres, que también azotó la pandemia al Instituto Nacional? Entonces quería saber más o menos que nos cuente cómo está la actualidad. Sí, pues llegamos después de 2 años de pandemia a un colegio totalmente distinto, a pesar de que el año pasado fue el primer año de colegio mixto, pero se vivió de manera virtual. Entonces realmente este año es el primer año y además sumándole que un regreso después de 2 años de pandemia, ha sido difícil para los estudiantes, para los profesores. O sea, primero retomar un ritmo de trabajo presencial, la locomoción, el almuerzo acá, es reelaborar las rutinas de toda la gente que habita la comunidad. Ese es el primer gran desafío y todavía estamos ahí, yo creo que rediseñando nuestras vidas después de 2 años de vivirla de otra forma totalmente distinta. Y ahí nadie se salva de eso, pues, estudiantes, profesores, apoderados, todos estamos reaprendiendo a vivir. Mira, y yo le quería preguntar un poco del lado como académico. En la pandemia, ¿cómo se hicieron las cosas y ahora cómo se están haciendo? Porque igual bastantes noticias han salido atacando al Instituto Nacional de que ha bajado su rendimiento académico, entonces yo quería ver su punto de vista desde adentro, no desde afuera. Sí, pues bueno, hemos tenido años súper turbulentos antes de la pandemia. Eh, el estudiantado manifiesta su necesidad de ver las carencias en que vivimos, no solo este liceo, sino toda la educación pública, y es natural que haya un descontento que se haya ido acumulando, se fue acumulando a lo largo de los años. Y bueno, terminó en el 2019 aquí con el estallido y el Nacional, que también tuvo su propio
estallido predictor de lo que iba a pasar después en octubre. Lo vivimos en Es mayo, de verdad. mayo a julio, cerramos el año antes, cerramos el año una semana antes del estallido, el 2019. No fue posible continuar. Tuvimos que cerrar en el Y por qué Insuco. no se pudo cerrar el año? eh, Como, o sea, ¿por qué se tuvo que cerrar antes, siendo que igual se podía hacer online o algo así? Claro, hasta ese momento todavía no estaba, no pensábamos lo que iba a venir, no estaba instalado esta cultura de, oye, ¿por qué no lo hacemos online? ¿Por qué mejor nos vamos para la casa y terminamos así? No estaba instalado, era impensable. Ahora es de lo más normal. Eh, no, el nivel de violencia, de las manifestaciones que son legítimas, pero fue en una espiral de violencia, de caos, de Ya. anarquía, que hizo finalmente que el colegio no fuera un lugar seguro, ni para la gente que trabajaba acá, ni para los estudiantes más chicos. Entonces llegó un momento en que venir al instituto en el segundo semestre del 2019, previo al estallido, que era un peligro, po. Nadie podía asegurarle al papá, a la mamá, que el estudiante iba a llegar a su casa sano y salvo, porque podía pasar cualquier cosa aquí, pues. Entraron carabineros, había batallas campales en el patio, y bueno, todo eso se ve por la prensa, y se ataca al instituto a lo mejor sin conocer el origen, no por justificar los niveles de violencia que se desataron, pero también eso tiene un origen, pues, y el origen está en el descontento, en la inconformidad del estudiantado y también de los funcionarios con las condiciones en que está, de abandono, y toda la educación pública en realidad en lo mismo. Ahora el instituto, por la naturaleza del estudiantado, que siempre están tratando de formarse como líderes sociales, como líderes de opinión. Entonces, naturalmente que cualquier movilización es encabezada por la insignia de este colegio. De hecho, yo me acuerdo de que todo esto del estallido social empezó porque subieron la tarifa del metro. Mm, Y me acuerdo que se hizo viral algunos videos de gente del Nacional, obviamente saltando los torniquetes del mm, metro de una forma masiva. Y de ahí, según yo, surgió todo mm, lo que fue el estallido. Fue como la llama mm, que hizo que todo el país se diera cuenta. Yo mm. honestamente lo vi así desde mi punto de vista. Empezaron los problemas del metro, que subieron las tarifas, se vinieron estas fugas masivas de Instituto Nacional, después se sumaron otros colegios, Mm. y ya de ahí después toda la gente se unió, tanto mayor como más joven. Claro, siempre hemos visto, nos hemos mirado nosotros en el instituto como un pequeño Chile, por la Mm. diversidad del estudiantado, hoy en día también una diversidad enorme de nacionalidades de los estudiantes. Entonces es un espejo como súper fiel de lo que está ocurriendo en la sociedad. Reproduce a pequeña escala lo que pasa fuera de los muros del colegio. Entonces se puede hacer el paralelo, pues, efectivamente hay una parte del estallido y un germen que comenzó con los estudiantes de secundario, del Liceo 1, de la aplicación, del instituto, evadiendo el metro. Y esto empezó a sumar después a los universitarios y empezó como una bola de nieve agrandándose hasta que llegó ese gran viernes, y nada más, nunca fue A ver, igual. ¿y qué estaba haciendo Tuti ese viernes? ¿Qué estaba haciendo yo ese viernes? Parece que ese año salía temprano los viernes y era testigo de un caos en la Alameda donde había gente a pie porque No, cerraron los sí, metros, no se podía. eh, Barricadas también. barricadas, no había movilización, toda la gente caminando porque tampoco podía abordar una micro que estaban llenas, estaban todos los metros cerrados, que fue la primera medida de emergencia del Ministerio del Interior, cierran los metros. eh, se sentía un caos en el ambiente. Me parece que el instituto ya tenía sus clases suspendidas. Yo me recuerdo caminando libremente por la Alameda sin como la carga académica de venir a la jornada laboral. Ya. Creo que esa semana cayó un viernes y martes de esa semana creo que nos fuimos para la casa, donde el colegio ya explotó y fue insostenible el seguir acá. Y me parece, no recuerdo bien, han pasado tantas cosas, pero que el alcalde decretó el cierre del año escolar. Entonces tuvimos que después trasladarnos a otro colegio para hacer la labor administrativa de sacar el promedio y listo, punto final, nos vemos en marzo. Bueno, el Nacional escapó en Mm, o cerrar los años antes o cerrar el año después, sí, así que no hay mucho problema en eso. mm, Ahora yo quería ir, ya, viene la pandemia, mm, viene la pandemia.
Nosotros, como usted dijo, el Nacional es como un reflejo, un mini Chile de la sociedad chilena. Y mucha gente no tiene computadores Mm. o le cuesta el internet. ¿Cómo se vivió la pandemia? ¿Los alumnos pudieron desarrollar normalmente sus actividades o igual hubieron cositas por ahí complicadas? Fue todo un tema porque cuando bueno, empezamos el 2020 acá, duramos una semana antes de la alerta sanitaria, la cuarentena. Todavía estaba llegando el COVID, pero no sabíamos qué tan grave iba a ser, po. Entonces, las primeras medidas fueron como, vámonos un mes nomás, pues nos vamos a ir un mes para la casa, marzo. Esperemos que pase lo peor de la pandemia, marzo, y volvemos en abril. Entonces no se elaboró un plan así a largo plazo de que vamos a implementar clases online todo el año. La pandemia íbamos viviendo día a día, cómo esto se agravaba, que no era tan simple, ni tan sencillo, ni se iba a pasar tan luego. Entonces, segunda semana de marzo nos sorprende con este cierre de los colegios, po. En un principio, y siempre recordamos al ministro de Educación cuando dice hasta final de abril. Y después la segunda medida, cuando ya esto se está grabando, vamos a adelantar las vacaciones de invierno y las vamos a poner en la última semana de abril. Ya se hizo. Vamos a volver después de las vacaciones de invierno, última semana de abril, principio de mayo, volvemos. Entonces estábamos ahí como, vámonos por un ratito, mandémosles guías por correo electrónico. No existían plataformas, no existía todo lo que se institucionalizó después, que está correo electrónico personal para cada estudiante, para que ingrese a videoconferencia. No había nada de eso porque no se proyectaba de que iba a ser tan largo, tan extenso. Entonces tuvo que pasar todo un semestre, recuerdo, el 2020, de estar en contacto con estudiantes solamente vía correo, escrito, enviar material para que desarrollaran autónomamente. ¿Y cómo se evaluaban las pruebas? Y ahí surgió una donación de un grupo de exalumnos, una donación en realidad, nunca quedó claro el nivel de qué tan donativo era. Se creó una plataforma de la Tecnoaula para básicamente mensajería. Es como una plataforma Moodle muy parecida a las de las universidades, con foros. En realidad es solo comunicación escrita con estudiantes, porque no pensábamos que esto jamás pensamos que iba a durar todo el año. Entonces no se tomaron medidas a lo mejor más de fondo, más drásticas, como de rediseñar todo, porque siempre estábamos ahí a la semana y a ver qué pasa con la pandemia y a ver cuándo volvemos. Y siempre cuando volvemos, siempre está con esa inquietud, con ese anhelo de cuánto nos quedará un mes, nos quedarán 2 semanas. Pero nadie se aventuraba a decir que íbamos a estar todo el año. Entonces ya cuando esto se veía delicado, después del invierno del 2020, que fue creo la parte más crítica de la pandemia, sin vacunas, con una gran cantidad de muertos diarios, las UCI copadas, cuando ya como que el sistema educacional asumió que el año escolar tenía que hacerse de otra forma en serio. Y ahí el segundo semestre del 2020 empezaron las clases online y se habilitaron esos otros menús en las plataformas. Se crearon cuentas institucionales para los estudiantes, para entrar a Google Meet, cada uno logueado, no con su correo personal, sino con un O correo sea que ahora legal. todo alumno del Nacional tiene su propio correo. Y desde ahí un beneficio, porque también se Oye, sacan sí. muchos aprendizajes, beneficios. Hoy día todo el mundo tiene 4.000 correos institucionales, @Instituto Nacional, todos nos comunicamos por esa vía y son cosas buenas que nos dejó la pandemia. Y después estaba eso otro que decías tú, pues, o sea, no todos los estudiantes tienen acceso, no todos tienen internet, no todos tienen celular, no todos tienen impresora, algunos inubicables, absolutamente inubicables. Fue súper complejo ese 2020 de cómo poder evaluar, porque también el sistema te pide, bueno, hay que poner notas, hay que cerrar, no sé cuántas notas, por lo menos una, hay que promover al niño o hacerlo repetir. Entonces, con las mayores facilidades posibles, considerando los contextos súper delicados, económicos, Sí. sociales, sanitarios, muchas familias con pérdida producto del COVID, muchas familias sin ingresos por pérdida de fuente laboral. Entonces fue un año súper difícil. Después del 2021 ya teníamos un aprendizaje y pudimos planificar un año ya mejor,
pero el 2020 fue muy improvisado porque no se tenía certeza de cuán grave y cuánto tiempo iba a durar la emergencia. Claro, y yo creo que eso igual impactó un poco el rendimiento académico, porque bueno, la otra vez yo me junté con un amigo del Nacional que tiene un hermano acá. Y salió hace poco y me dijo que salió con NEM 6.8 y tuvo estos 2 años de pandemia, porque yo me imagino que igual por ahí las notas un poco infladas, yo creo, ¿no? Porque tampoco se puede pedir mucho, como usted dijo, si hay problema económico, ¿qué vaya a hacer al alumno? Ponerle un 4 para que además de lo que esté sufriendo en su casa, sin internet, además le vaya mal en el colegio porque no se le puede ubicar. Claro. No. Entonces, por ahí me decía de que con NEM 6.8 y que después en la PSU sacaba 500 puntos. Y al menos yo cuando estuve, el que tenía NEM 6.8, en la PSU no sacaba 500 puntos. O sea, como mínimo sacaba 700 para arriba. Entonces, igual, por ahí quizás afectó un poco, ¿usted cree? Sí, ¿O sin duda, pues no hay una correlación entre los aprendizajes y a lo mejor las notas con que aparecen después en NEM o ranking, pues. Pero es fundamentalmente porque el colegio tenía que ser súper empático el 2020, o sea, ponerse la mano en el corazón de ver qué están pasando, qué está sucediendo en las familias y cómo a lo mejor el aspecto educacional, el aprendizaje no era la prioridad en ese momento para ninguna familia, o sea, lo sanitario, lo económico, lo psicológico de la también? crisis que provocó, porque en ese tiempo estábamos todos confinados, pero dentro de nuestras casas había que sacar permiso para ir a comprar. Entonces, ese impacto también del aislamiento. Entonces el colegio no iba a ser un promotor más de problemas, po. O estar pidiendo que me dé la tarea o que no me hizo la guía. Sí, mejor. No estábamos en esa onda, queríamos empatizar, queríamos acoger en lo posible. Y claro, lo estrictamente académico, que a lo mejor es el sello de este colegio, naturalmente en una emergencia así pasa a segundo plano. Y el 2021, ahí le quisimos volver a dar fuerza a lo académico y fue un año mucho más metódico en cuanto a calificaciones, a forma de funcionar. Pero el 2020 fue súper caótico, triste, porque todos estábamos viviendo un periodo triste de nuestras vidas, pues. Entonces, ¿Y a usted personalmente así estar mucho rato confinado le afectó? ¿Es de harto de salir o lo pudo llevar, lo pudo superar, digamos, sin mucho problema? difícil, porque esta pega consiste en estar día a día lleno, rodeado de voces, de gente, de caras, de gritos, de risa. Entonces el contraste de pasar a un silencio y una oscuridad y un encierro total es fuerte. Eh, Sobre todo para alguien a mí que me gusta este ajetreo, este ritmo, este vértigo de todo el día y sonando una bulla. Y el contraste es muy grande, entonces claramente que no solo yo, a lo mejor muchos funcionarios, niños, también viviendo como duelo de poner la vida en pausa. Eh, Claro. una vida que no elegimos vivir porque estábamos esperando las órdenes y las directrices de cómo tiene que vivir su vida. Entonces hay una carencia también de libertad, porque estar encerrado, uno está obligado, no es porque quiera, No, entonces y estar en sacar una cárcel. lo del permiso, bueno, a uno se le olvidan rápido las cosas, Mm. pero había que sacar permiso para salir a hacer cualquier cosa. Calculando, voy a guardar un permiso para Sí. mañana, no, este no lo voy a usar, este va a salir a la mala, este permiso lo necesito. Entonces, tener que estar como un niño obedeciendo las órdenes de un papá, Estado, que te cuida tu salud, pero que las medidas para cuidarte no siempre le gustan a los niños, pues. Entonces, pasamos también a ser como una especie de niños castigados, o te tienes que quedar en la casa porque es por tu bien. Y no, y yo creo que todos lo vivimos así, pues. Sí, Y esto. eso nos hace también valorar lo que teníamos, uno es consciente de las libertades, po. Sí, de hecho, yo ahora valoro harto el hecho de poder salir. Todavía está la mascarilla y todo eso, pero de a poquito Mm, pareciera que ya toda esta oleada de COVID se va a ir y va a quedar como una enfermedad más, ¿no? mm. Que se va a tener que ir vacunando, los que sean más propensos quizá. Em, bueno, pero ya pasó ese año, el 2021, y llega el 2022 ahora, que ya es presencial. Mm. Y con todo esto de juntar mujeres con hombres, ¿cómo lo ha vivido usted en el salón de clases? ¿Qué tal ha sido? Eh, como dijo, estuvo del 94 al 99, creo. 94, 99. Después como del 2000, 2008 2008. haciendo clase hasta ahora.
y ahora no, pues este es otro colegio, pues. A ver, Es totalmente distinto para nosotros los funcionarios, porque yo creo que para los niños y niñas que ingresan en séptimo es la normalidad absoluta, todos vienen de colegios mixtos, entonces continuar para ellos y ellas en séptimo acá mixto no es ninguna novedad, pues. La novedad es para a lo mejor la gente que está en la mañana, acostumbrada a un colegio de hombres, o para los funcionarios de repente ver otro tipo de interacciones, otro tipo de recreo, otro tipo de problema. Eh, Ha sido una aventura súper linda. Eh, igual algunos profesores que quizá eran como más estrictos, llegaban a la sala así como un poco menos que, todos sabemos, un poco mm, puteando a los alumnos, ya no lo deben hacer, yo me imagino. O se controlan más. eh, claro, pues nosotros tuvimos antes de bueno, que el colegio se decretó como mixto fue a final del 2019, parece, o final del 2018. No era instantáneo, entonces se tomó la decisión, pero luego tenía que venir todo un trabajo con la comunidad de pensar qué colegio vamos a tener. Tuvimos muchas oportunidades de reflexiones, de intercambio, de experiencias, de opiniones, de cómo construir un lugar ameno, acogedor, antes de ya tener a las niñas acá, porque recién este año. Así que yo creo que sí, nos pilló bien preparados. Me parece que hasta ahora ha sido todo súper satisfactorio. Si los problemas que tenemos actualmente en el colegio son más consecuencias de las pandemias, Ya, de los 2 años de encierro, más que del cambio de monogenérico a plurigenérico. Yo creo que eso no ha impactado tanto, porque tenemos otra cosa perfecto. que es mucho más grave, que es como recibir niños y niñas después de 2 años de encierro. O sea, hay niveles de violencia, de ansiedad, de energía, que cuesta de repente canalizar, cuesta dominar. Los recreos son bien brutales, muy poco violentos. A ver, pero ¿cómo eso de la violencia así como... yo me Mm, imaginaría que con mujeres la violencia bajaría. Obviamente que en los recreos mm, cuando yo estaba, 2011, mm, 2016, igual a veces habían sus violencias en los mismos partidos, mm. a veces se agarraban, pero ahora, ¿qué tipo de violencia hay? Yo creo que tiene que ver con la tremenda cantidad de energía eh, de un estudiante que estuvo como contenido, Ya, entiendo. apagado 2 años. Por ejemplo, los niveles a lo mejor de concentración en clase no son los mismos No, que imposible. teníamos en nuestros tiempos. O sea, aquí media hora hablando y ya se me fueron, ya no están en otra. No, tiene que ser todo mucho más efectivo, instantáneo, ágil, para capturar la atención, para no perderla. De hecho, se acortaron la duración de las horas de clase por lo mismo. Pues, no resiste una clase de 90 minutos, todavía no es posible. Las tenemos en 70 minutos, el bloque Mm. de 2 horas. Tenemos recreos más amplios, ya no son de 5 de 10, ahora son de 15 y 20. Oye, eso Por lo está... mismo, hay que dar espacio, hay que abrir, que respiren, que se expandan, no que se encierren y que se concentren en un cuaderno, porque no está resultando. Es que con, no sé, pues en la casa uno tiene el TikTok o Mm, cualquier cosa y son cuántos videos de 30 segundos que son mm, divertidos, rápidos, y después aguantar una clase de 90 minutos, imposible. Obviamente que menos siendo un niño. mm, Una cosa que me gustaría preguntar es más o menos, ya, pues, vienen mujeres mm, y hay apoderados que son los padres de mm. estas mujeres. Honestamente no les daba como miedo así que fueran las primeras niñas que entraban al instituto, un poco como igual haciendo a su hija de conejillo de India, Mm. algunos apoderados que quizás están viendo esto, que están pensando en poner a su hija en el colegio. eh, por ahí, ¿cuál es su opinión? Es interesante ese tema. La verdad es que debería quizás haber como un estudio de cuáles son las motivaciones. No solo por niñas, también por varones, porque sabemos que este colegio, bueno, lo vemos por la tele todos los días, hay enfrentamientos con carabineros, hay protestas. ¿Cuál es la motivación? O sea, debe haber, en la balanza del apoderado, debe sopesar también, a pesar de todos los contras que tiene estar en un colegio como este, yo creo que todavía hay hartos valores y hay hartas cosas y hay harta ilusión de cómo de qué cambio este colegio hace operar en los estudiantes, eh, para que valga la pena.
inscribirlo acá. Hemos tenido un éxito, pero rotundo, después de hartos años a la baja, donde veíamos en la prensa, no se alcanzó la cantidad de postulantes, no se llenaron las matrículas, y en los 2 últimos años, sobre todo el último año, sobre todo este año, un éxito rotundo, o sea, se llenaron todas las vacantes en todos los séptimos y no hay ningún problema, así como estamos perdiendo matrícula, todo lo contrario. Entonces, y a mí también me gustaría saber pues, cuál es la motivación en ese apoderado que matricula acá a su hijo o hija. Todavía hay en la sociedad mucha fe en el proyecto del Nacional y en cómo puede transformar no solo al niño o niña, sino también en toda la familia, ¿cierto? Con este trampolín, esta esperanza de una buena preparación académica que te deje a portas de la educación superior. Yo creo que todavía la sociedad tiene mucha fe en este colegio y se nota en el interés. Además de ingresar niñas, como tú dices, a un colegio que sigue siendo un 60%, 70% de hombres en la jornada de la mañana y 2 niveles, séptimo y octavo mixto, y aún así hay harto interés. Buena, Sí. buena. Sí, todo ese tema yo creo que debiese ser como estudiado de alguna forma, como usted dice. Em, Aún así, cuando yo me fui del colegio, más o menos lo que me quedó, el sabor que me quedó era como que los profesores decían, oye, ¿sabéis que los estudiantes de ahora no son como los de antes, de que vamos para la baja? Y los mismos profesores te lo decían. Obviamente que usted no entra dentro de ese perfil, pero hay otros profesores que decían, no, ¿sabéis que esta es la última generación buena? O ya está de plano, ya no es generación buena, hace rato que del año, no sé, 2010 que ya estamos a la baja. Ahora usted me dice que va a la subida y yo también creo que quizás con este cambio de que vienen mujeres, también yo creo que el Nacional va a empezar a subir. em, Mm. ojalá se cumpla y que se den esos resultados, porque hoy en día en los medios, eh, más lo que atacan, ya sea por protestas, por rendimiento académico, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, yo he visto ahí que a veces usted se pone a Mm. pelear en los medios cuando atacan al Instituto Nacional. Entonces, quería saber un poco su opinión de todos esos ataques de la prensa al Nacional. Sí, bueno, fue un proceso difícil para el Nacional tener que adaptarse a un escenario sin selección o no con selección como era antes. Creo que ahora es un porcentaje reducido. Antes, bueno, el 100% de los estudiantes pasaba por un examen, ¿cierto? Además, una ponderación de sus notas. eh, Quedaban muchos fuera, ingresaban los que tenían buen resultado en estos test de ingreso y también que venían con buenas notas en sexto básico. Después se fue reduciendo el porcentaje todavía persiste, me da la impresión, como un 30% parece que de estudiantes con selección, se hace un test, eh, pero claro, el perfil del estudiante ya no es el mismo, o sea, es mucho más fácil trabajar en un colegio que selecciona a sus estudiantes que un colegio que te asigna estudiantes a través de un sistema automatizado como es el SAE, ¿cierto? Que es parecido a cuando uno postula a la universidad del DEMRE, uno coloca sus colegios, primera opción, segunda opción, tercera opción, y después un sistema aleatoriamente te asigna, este es tu colegio. Mm. Entonces, hay que readaptarse, hay que rediseñar, hay que reinventarse, más que lamentar que no tengamos la selección, que sin duda fue la base que generó muy buenos resultados durante décadas. Yo creo que este cambio es un desafío, una oportunidad Mm. para rediseñar nuestras prácticas y, y a lo mejor relevar otros valores. Pues. Quizás no tenemos los mismos resultados académicos que años anteriores, que se miden estandarizadamente en SIMS o PSU, pero tenemos quizás estudiantes líderes, se perfilan de otra manera, saben de su protagonismo, saben que son escuchados, y que es un colegio con prensa, un colegio con cámaras, un colegio visible, que se escuchan. Entonces el estudiante de acá se siente protagonista de la sociedad, pues sabe su rol, sabe que de, sabe todo lo que tiene que aprender porque este liderazgo que se cultiva acá lo van a llevar después a los distintos lugares, dimensiones, sitios desde donde se desempeñen, van a liderar, van a ser líderes positivos, lideresas positivas. Entonces, el colegio yo creo que está teniendo como ese perfil ahora más que académico. Un estudiante de acá, uno ve el cambio y es notable. O sea, alguien entra séptimo, octavo acá
y sale en cuarto medio es otra persona, Sí. que discute, que se relaciona de tú a tú con cualquier adulto con una cantidad de argumentos que es admirable. Entonces, eso es súper grato, súper lindo de ver, de cómo este colegio, a pesar de las protestas, de perder clase, de bajar PSU, SIMS y todo, el estudiante de este colegio egresado de cuarto es una persona que tiene un nivel intelectual, un nivel de roce, un nivel de argumentación a otro nivel. Eso yo lo comparto y yo creo que se da eso bastante por la diversidad que hay en el colegio, que puede encontrar gente de clase alta, clase baja, de otros países ahora. De hecho, ahora con que ha habido harta inmigración, quería preguntar un poco también justo lo que mencionó antes de que hay harto extranjero ahora. Obviamente cuando yo estuve habían, pero no eran tantos. Ahora uno, o sea, queráis o no, ve más extranjeros en Chile y aquí en el Nacional, como es un mini Chile, se debe notar más. Entonces quería preguntarle un poquito de la diversidad de estudiantes de otros países, que debe estar repleto. Está lleno porque, bueno, la comuna de Santiago es una comuna con alto índice de inmigrantes, entonces es natural que estudien en escuelas básicas de Santiago y después peguen el salto a liceos. Y eso también es un desafío para nosotros de poder integrar. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en septiembre ya ya no vamos solo bailar cueca, está de alguna forma marginando también ciertas expresiones Ya, culturales, folclóricas de las interesante. nacionalidades. Entonces, por ejemplo, este año a lo mejor, este 18 que celebramos nuestras tradiciones, a lo mejor hay que ampliarlo un poco, compartir, aprender de otras, que cada estudiante pueda mostrar, manifestar sus expresiones folclóricas, tradiciones y su manera de celebrar un proceso independentista que es transversal a toda América, pues, o sea, que sea en los mismos años. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una posibilidad. Entonces se te abren puertas, pues, se te abren oportunidades para enriquecer, pues, y de la diversidad que quizás en años anteriores se pudo ver como un problema, ahora se ve como una oportunidad No, de siempre enriquecernos. tener diversidad yo creo que es una Mm. oportunidad. Y ahora un poquito yo quería hablar como de los profesores. Porque típico, cuando yo al menos estaba, decían, como le decía, yo me fui con este bicho más o menos amargo de que, oye, de que esta generación ya va en caída, etcétera, etcétera. Y los profesores decían, mientras antes me vaya, mejor. Mm. Entonces yo lo veo a usted todavía acá enseñando. ¿Qué tal el ambiente entre los profesores? ¿Siguen estando con ganas de estar aquí, de hacer el cambio? ¿O hay de todo? Porque Mm. honestamente, como somos muchos estudiantes, también van a ser muchos profesores que te Mm. pueden tocar y al azar si te toca un profe bueno, un profe malo, un profe inspirador, un profe que te tira para abajo, etcétera. Mm. Sí, pues no, yo creo que este colegio nuevo, yo creo que nos motiva a todos. Hay otros factores que desmotivan, que es que el abandono de la educación pública, la Mm, carencia de infraestructura, de recursos, donde todo nace por vocación, por amor, por empuje del recurso humano. Pero también necesitamos otro tipo de recursos, pues, de infraestructura, financieros, materiales. Eh, Aquí el recurso solo alcanza para hacer que el colegio abra, funcione, que tenga todos los cursos sus profesores, pero es lo mínimo, pues lo básico, es solo lo elemental. Que la educación pública no tiene, no está provista de, o muy pocos planes de mejoramiento. Hay recursos, pero la autoridad es mucho más lo que puede hacer, po. Entonces, si vemos desmotivación, a todo nivel, pues en estudiantes, profesores, en apoderados, es por ver que de repente no hay condiciones, pues, o sea, vamos a hacer clases, no hay dispensadores, ni muy pocas siquiera mascarillas, plumón, así. están los proyectores malos. Y la dirección hace todo lo que puede, pero la dirección del colegio no es la que maneja la plata, pues no es la que tiene los recursos, pues. Entonces, eh, hay falta hace muchos años y que se valorice, que se reivindique la educación pública, Muchas veces, más allá del discurso. claro, muchas veces pasaba de que yo escuchaba también desde que estaba, desde séptimo, de que ya han sido años, de que tratan de destruir más o menos la educación pública y más o menos privatizar todo y Mm. que termine todo como en Estados Unidos, que Mm. todos los colegios, digamos, públicos no son como buenos y que los colegios privados sí, lo mismo con las universidades, todas las universidades en Estados Unidos son Mm. públicas, entonces como que están tratando de instaurar ese modelo acá en Chile
em, y que lamentablemente muchas cosas públicas puedan desaparecer o durante un tiempo vayan perdiendo su reputación, Mm, que también ha pasado con universidades públicas, cada vez un mm, poquito más la gente no las mira tan bien como antes. Em, y claro, ese es un problema ya que va más allá de nuestras capacidades. Y bueno, ahora quizás con este nuevo gobierno que mm, hay se puede hacer algo, no sé, ¿usted tiene fe o cree que esto de la educación pública, mm. honestamente, aquí en Chile ya no hay vuelta atrás? No, pues mientras estemos aquí en el colegio dando la pelea día a día, significa que la fe no se ha perdido, pues. Y claro, pues está la esperanza de que a lo mejor este gobierno que se está recién instalando, una carrera a largo aliento, pueda, pueda inyectar lo que es necesario para que sea como antes, porque antes cuando yo estaba, por ejemplo, en cuarto medio, me ponías universidades públicas y privadas, yo decía, privadas, no, pero ¿cómo me meter una Sí, privada? po. Una universidad privada, pero no, yo estoy para las públicas, la chilena, la católica, eh, la USACH, las privadas, impensable, era denigrante una universidad privada que era una privada. Y ahora se ha dado vuelta la Sí, se ha tortilla dado vuelta. totalmente, po. Entonces tiene que ver, porque las universidades públicas también han sufrido quizás este abandono, po. Así que la tarea que tiene la autoridad es súper importante, po, Yo creo que el IN sobrevive harto por las donaciones de los exalumnos. Mm, Como que siempre ha estado sobreviviendo con eso y un poquito destacando también por mm, eso, porque ya tiene un poco más de recursos, pero si no sigue produciendo alumnos de la misma, sí, po. digamos, calidad, va a ser complicado Mm. mantenerlo a largo plazo. Claro, pues no se puede vivir de donaciones, pues efectivamente hay centros de padres, hay centros de exalumnos, eh, hay iniciativas particulares de algunos apoderados, pero tiene que ser estructural, pues no podemos estar sobreviviendo por caridad, pues. Sí, Son po. bienvenidas, pero es algo estructural que tiene que trabajarse de raíz, pues. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y ahora ya cambiando un poco el tema, vamos a hablar un poquito de las redes sociales, porque aquí igual es difícil ver un profesor con un perfil muy activo en redes Mm. sociales, como que prácticamente es el profesor influencer del Instituto Nacional. Así que le quería preguntar por qué le pone como tantas ganas a todo esto de las redes sociales, compartir ahí las cosas, ¿por qué le nació? Mira, yo creo que se agudizó en pandemia. O sea, había un, No, pero cuando ya estaba, Ya había algo, ya sí. había algo. El TikTok apareció en pandemia, sí. Antes era el Instagram. Yo creo que eh, es un interés de hablar el mismo idioma que los estudiantes, Mm, pues. O sea, si aquí toda la juventud, la adolescencia se relacionan más que cara a cara, todas sus relaciones personales se construyen a través de redes sociales, pues. Entonces, y parte por ahí, pues, por hablar, tocar la misma tecla, hablar en el mismo idioma, cantar la misma canción y facilitar una relación fluida. Digamos que el profesor no sea como la autoridad inalcanzable, mm. académico, endiosado, sino que una persona común y corriente, que habla de tú a tú, sin estar marcando o remarcando, subrayando las jerarquías, po. Eh, y es o quizás reelaborar el concepto como del respeto, un respeto no marcado por la distancia o por la asimetría, sino por una relación honesta, sincera, a- mostrarse tal cual es uno con sus virtudes y sus defectos. A algunos les gustará, a otros no tanto, pero eso soy yo, pues. Entonces es compartir un poco de eso y generar redes, generar contactos, No, sí, comunicación. Finalmente es comunicarse. exacto. Yo lo encuentro súper positivo, pero igual no le ha traído a veces como algo negativo, algunos prejuicios, así como alguna gente, ah, no, este profe que tiene Instagram, cosas así, no le ha traído quizá algo negativo por ahí, quizá estar muy activo en redes sociales, porque por lo general eso pasa, si uno es muy activo en redes sociales, en el mismo trabajo te puede decir, oye, ¿sabéis qué? Calma un Mm. poquito, ¿le ha traído alguna cosa negativa? Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. No, yo creo que terminó siendo aceptado. Pues, yo no pido que todo el mundo esté de acuerdo, que le guste. Bueno, cada persona ahí tendrá sus éticas, ¿cierto? Eh, pero yo creo que últimamente se percibe más positivamente que quizás en años anteriores Sí, por lo mismo, por la pandemia. eh, Era quizás el único medio. Yo el año pasado, el 2021,
todos los cursos con un grupo WhatsApp. O sea, si no tiene grupo WhatsApp con un curso, ¿cómo yo voy a mandar las guías, comunicarme? Oye, me debe esto, y la prueba pendiente, y cuándo, y cómo, y ponernos de acuerdo. O sea, hoy día tener un grupo WhatsApp con estudiantes, con apoderados, es pero de lo más normal. Pues. O sea, si no lo tengo, ¿cómo lo hago? Ya no está la libreta de comunicaciones, pues. Entonces, y el correo electrónico sigue siendo algo frío, muy Sí, formal. sí. Y bueno, después vino el TikTok también como... Yo creo que eso fue como unas ganas de romper el encierro, de entrar en contacto con estudiantes, con el mundo en general, decir aquí estoy, 2 años encerrado, pero estoy vivo, aquí estoy tratando de tirar para adelante, estoy tratando de sonreír, de generar algo entretenido, a pesar de todo lo negativo que tuvo el confinamiento. Es como, hey, aquí estoy, todavía estamos bien, estamos bien. No hay que lamentarse, y todavía tenemos cosas que celebrar. Y ahí, bueno, aparecen estos contenidos, bailes y cuestiones que es como va comunicarse a pesar de todos los inconvenientes para generar redes y vínculos, romper eso. Y quizá había que derribar ciertas barreras. Derribar barreras. Y eso, bueno, yo creo que por ahí va. No, El sí. afán de tener una comunicación con la mayor cantidad de gente posible. Es que yo lo encuentro genial porque, como usted dice, es como romper esquemas. ¿Sí? Nadie se espera que un profe esté subiendo a bailar a TikTok. Y yo lo veo y digo, oye, sería súper bacán que yo estuviera en el colegio y ahora el tuti hiciera eso. Pero, claro, ahora los alumnos igual yo he visto que le comentan más y todo. Debe ser entretenido ser usted, llegar a la sala, "Oye, profe, ¿y qué tal el TikTok de la otra vez?" Y se deben generar conversaciones entretenidas. Ahora también, que se viene a la mente ya como para ir cerrando, cuando ahora usted entra a la sala de clase y tiene los alumnos, es más difícil controlarlo, más fácil cuando con el hecho de que llegaron mujeres, porque igual hasta cuando estaba yo, entrar a una sala de clase y controlar a todo era una cosa que no se podía, ya al menos en cuarto medio, muchos profes ya no lo hacían. Sí. No, mira, las niñas son súper colaboradoras. Creo que hay un nivel de madurez, una niña y un niño que están en Sí. séptimo, octavo, hay un desfase de desarrollo mental, emocional, que me cuesta mucho más con los niños. O sea, afortunadamente tengo niñas que tienen más asimilado el respeto, ¿cierto? Ubicarse en ciertos lugares, momentos, contextos. Los niños son más desatados, a lo mejor, y con ellos cuesta más. Entonces, Ya. el que estén las niñas ha ayudado en eso, como que le ponen como un cable a tierra a los varones que están a su alrededor, que son como con más energía, más niñitos. No sé cómo vaya a ser, va a un aprendizaje, cómo va a ser esta interacción en primero medio, segundo Cuando medio, porque vaya hasta ahora va en subiendo. octavo nomás. Claro, ahí cuando lleguemos a cuarto medio hacemos otro podcast Hacemos a ver qué y pasa. a ver cómo está ahora y las nuevas impresiones. Sí, pues. Bueno, realmente ha sido un muy buen podcast, Tuti. ¿Algo que te gustaría agregar para terminar? ¿Alguna motivación, mensaje que le quieras dar a toda tu comunidad? Bueno, que me sigan en TikTok, tutilovers_. Ahí estamos tratando de su bailecito, como lo que esté de moda. Tratar de... Los ensayos como media hora, termino todo transpirado, lo que se ve ahí después, que apenas me muevo, imagínate cómo partí el baile. Pues. O sea, me preocupo de dar un buen contenido, de ensayar, ¿cierto? No, es tan bueno. Muchas veces. No se nota el cansancio, a veces termino súper adolorido después de un TikTok, porque no es ese que vieron. Falta ir al Hay gimnasio. una hora pues, más Tuti. hacia atrás de estar bailando lo mismo, entonces termino de verdad a veces bien adolorido. Pero entretenido recibir, estar en contacto, pues, generar comunidad más allá, pues sí. Es hacer una pequeña familia, es pasarlo bien. Generar comunidad. Pasarlo bien. O sea, yo no creo que un niño o niña venga al colegio a aprender si no lo pasa bien, si no se siente bien, no se siente contento, grato, y si tiene un profe que le inspira esos sentimientos, genera una mucho mejor disposición a la asignatura y al aprendizaje. Exacto, exacto. Bueno, nuevamente muchas gracias por haber venido, Tuti, y nos estamos viendo en la siguiente edición. Chaito. Nos vemos, que estén bien, chao, chao.